y nos vamos a informar ya en este segundo bloque. Daniel Zaragoza, desde Esquina Corrientes, nos va a presentar un informe acerca de trastorno generalizado del desarrollo, el tema del día de hoy. Y vamos a tener la presencia también de la licenciada Dayana Otero, quien nos va a hablar acerca de CAPSA Autismo Tres Arroyos. Una novedad, una iniciativa muy positiva para esta ciudad. Así que ya mismo comenzamos con esta información. Los trastornos generalizados del desarrollo comprenden una serie de trastornos neurobiológicamente diversos que conducen a un deterioro generalizado del proceso evolutivo. El autismo, en un sentido estricto, es solo un conjunto de síntomas que se definen por la conducta. No es una enfermedad. Puede estar asociado a muy diversos trastornos neurobiológicos y a niveles intelectuales muy variados. Los trastornos se van a presentar principalmente en tres áreas del desarrollo: alteraciones en sus habilidades de comunicación y lenguaje. Algunos niños no desarrollan un lenguaje hablado a lo largo de su vida. Otros comenzarán a hablar, pero posteriormente perderán su lenguaje. Los que sí desarrollan el lenguaje lo harán con ciertas características peculiares. Alteración en sus habilidades de interacción social. Estas personas tienen dificultades para entender las convenciones y las normas sociales. Tampoco les resulta fácil comprender las interacciones de los demás, desarrollar juegos y hacer amigos. En consecuencia, en el mundo social no les resulta fácil y con frecuencia se aíslan. Repertorios muy restringidos de intereses, comportamientos y actividades. Las personas con trastornos del espectro autista presentan intereses especiales, que no son frecuentes en otras personas de su edad. Fascinación por partes de objetos, piezas giratorias, letras. Aunque lo más característico es que no comprenden sus intereses con los demás. El juego tiende a ser repetitivo y poco imaginativo. El diagnóstico se establece cuando se observan los síntomas característicos. No existe ningún tratamiento que cure los trastornos del espectro autista. Hoy por hoy, la educación individualizada y los apoyos especializados son las herramientas más efectivas para favorecer el desarrollo. Bueno, nosotras trabajamos desde la teoría cognitivo-conductual, ¿sí? Y entendemos que para que haya autismo, digamos trastorno del espectro autista, debe estar lo que se llama la tríada diagnóstica, ¿sí? Que tiene que ver con alteraciones en la interacción social, que es lo más afectado en estos niñitos, la comunicación, tanto verbal como no verbal, y conductas estereotipadas, que son repetitivas y reiterativas, digamos, y siempre se focalizan en algo en particular, intereses restringidos, digamos. A su vez también tiene que ver con un procesamiento sensorial que no es común al del resto de los chicos, que tiene que ver con la hipersensibilidad o la hiposensibilidad. Y esto es un factor muy importante porque tenemos, por ejemplo, chiquitos en la institución que tienen, por ejemplo, la parte auditiva demasiado sensible. Entonces de repente se golpean los oídos o la cabeza. Es un factor a tener en cuenta porque es muy importante detectar cuál tienen más alto, el umbral más alto, para poder desarrollar los otros y disminuir este. Y los que tienen hiposensibilidad a su vez, de repente se lastiman. Tenemos casos también allá en Mar del Plata que se han mordido los bracitos y como no sienten el umbral del dolor, pueden seguir lastimándose y llegar a lesiones severas, digamos. Y también es muy frecuente las alteraciones del sueño. Estos son más o menos los indicadores que uno ve cuando hay trastorno del espectro autista. Bueno, nosotras somos un grupo de profesionales que nos juntamos a raíz de una propuesta de Hugo Valetti, que es un licenciado en psicología, experto en estas temáticas,
que vive en Mar del Plata y tiene su centro de atención del autismo allá. Esto se llama CAPSA, ¿verdad? Exactamente, esto es CAPSA, y acá CAPSA Tres Arroyos. Bueno, fue surgiendo la idea a partir de reuniones que fuimos teniendo con él, capacitaciones públicas. Bueno, y empezamos a juntarnos allá y él decidió armar un equipo, nos eligió, así que somos un grupo de profesionales multidisciplinario compuesto por 2 licenciadas en psicología, Soledad Correa y yo, una psicopedagoga que es Julieta Guzmán, y una casi trabajadora social que es María Cristina Rodríguez. Ese es el equipo que integra CAPSA Tres Arroyos. Exacto, con las que vamos a comenzar, digamos, después por ahí vamos a ir a... y tenemos un profesor de educación física también. La idea después es agregar musicoterapia, de diversas actividades, pero bueno, cuando vayamos afianzándonos, digamos. Bueno, y el director es Hugo Valetti, que él siempre va a venir periódicamente. Nosotras lo que hacemos es apuntar al mejor desempeño de estos niños en su vida cotidiana. Por estas cuestiones que yo te contaba, que tienen alteraciones en la interacción con el otro, o sea, son cuestiones muy importantes en la vida de cualquier ser humano que en ellos están muy afectadas. Entonces nosotros, desde la teoría cognitiva conductual, intentamos reforzar los aspectos positivos de sus conductas y disminuir las disruptivas, que tienen que ver quizás con estas lesiones que ellos se hacen, estas conductas que a veces nosotros no entendemos y que son su manera de expresarse. Entonces es muy importante saber qué función cumple, por ejemplo, una rabieta o un golpe para poder modificarla y en su lugar poner una conducta adaptativa. En realidad nosotros ya estamos trabajando hasta adolescentes, niñitos muy chiquititos hasta adolescentes porque es lo que nos ha llegado. En realidad, como recién estamos empezando, ya te digo, por ahí la adolescencia es el periodo más complicado porque se suman los cambios hormonales, un montón de cuestiones y aparte que nosotras somos todas mujeres, entonces de repente vienen que tenemos nenes muy grandotes, ¿viste? Y por ahí con estas conductas tan selladas en ellos que es un poco más complejo. Pero sí, en principio es hasta la adolescencia, niñitos hasta la adolescencia. Tenemos una casa consultorio en San Lorenzo 670, bueno, y trabajamos desde la mañana hasta la tarde. Los chicos, bueno, hacemos rutinas que tienen que ver con... Tenemos diferentes programas y tenemos rutinas que tienen que ver con lo social, y de repente hacemos salidas, por ejemplo. Después, lo principal es los programas conductuales para comenzar. Por esto que te decía, para la disminución de lo disruptivo y demás. Después también el apoyo en lo cognitivo, porque también necesitamos trabajar el área más académica y fomentamos la integración de algunos de los nenitos que no están en este momento integrados, y porque nosotras creemos en las potencialidades de ellos. Entonces especificamos cómo va a ser el programa para cada chico y ahí enfatizamos en la parte académica que pueda ser útil y funcional para él, ¿no? Y también en la parte del lenguaje, de la comunicación y del vínculo con el otro. Y bueno, lo lúdico, digamos, bueno, son consultorios en los cuales todas vamos a trabajar con todos. La familia tiene mucho que ver en todo esto. Totalmente, sí. Es más, nosotras con la familia hacemos talleres y también estamos todo el tiempo acompañándolos para que a su vez se siga una coherencia entre lo que hacemos en CAPSA y lo que pasa después, porque por ahí logramos, eso es lo que tiene este tipo de terapias, tienen un resultado a muy corto plazo, pero son muy efectivos. Nosotras antes de abrir estuvimos trabajando en Mar del Plata y vimos el antes y el después de niños de acá de Tres Arroyos y no pudimos creerlo, la rapidez. Los avances. Sí, y bueno, y las familias encantadas. Lo que pasa es que lleva también después todo un trabajo de mantención y que tiene que ver con la intensidad, con la frecuencia, ¿viste? De ser sostenido. Por ahí esto de que es una iniciativa que nos genera un poco de miedo, pero a la vez estamos muy contentas porque, como vos decías, no hay atención para estos papás que a veces están muy desbordados y es una temática que recién ahora se está dando más a conocer, ¿no? Y de repente que haya gente que
que recién comienza y que tenga ganas de trabajar en eso, me parece que está bueno para nosotras y para esas familias, ¿no? Que se sienten por ahí apoyadas. Y bueno, y agradecer a Hugo Valetti, que fue quien nos dio la mano para... Y la confianza que tuvo en ustedes. Sí, totalmente. Bueno, gracias, Dayana. Bueno, gracias a vos. Hablar de discapacidad no es un tema sencillo. Y justamente el ingeniero Agustín Báez, quien es parte del protagonismo de este programa del día de hoy, nos va a hablar de eso, de su experiencia como papá, de tener a un hijo con discapacidad y en general de toda la temática de la que se habla mucho, pero necesitamos que gente especializada se informe y nos informe a nosotros. Así que ya mismo con el ingeniero Agustín Báez, que nos habla de la discapacidad. Mi trabajo generalmente es muy común en el trabajo nuestro hay un problema. Bueno, lo primero que hacemos es una compilación de información que hay disponible. Bueno, uno va leyendo y bueno, creo que debo tener una bibliografía en mi computadora bastante abundante, que probablemente hasta puedo escribir un libro de lo que es la vida de Ignacio y de todas las cosas que he leído con respecto al comportamiento diario de él que ha tenido, ¿no? Y muchas veces difícil de diagnosticar y de tratar. Sí, más aún que en un caso de Ignacio, bueno, vos lo conocés, que en un caso de Ignacio que hoy está bastante bien, tiene una comunicación de alguna manera bastante buena para lo que es su edad, que le permite, o sea, por eso justamente todas estas dificultades de alguna manera lo concentran en un término que es trastorno del espectro autista, porque en general hay una serie de síndromes dentro de ese espectro que es muy difícil a veces claro, porque no es autismo puro. Exacto. Dentro de eso puede haber trastornos como el trastorno de Rett, de Asperger y otra serie de trastornos más que están dentro de ese espectro del autismo. Entonces eso mismo muestra la complejidad que tiene eso. Yo siempre comento que para mí el desafío de Ignacio nos cambió la vida a todos, ¿no? Porque te cambia la vida en toda la familia, te cambia la vida, bueno, obviamente cada uno actúa de una manera, ¿no? Es decir, ese duelo del deseo, de lo que uno esperaba y los cambios que se van produciendo, cada uno lo toma de una manera, o sea, ese duelo que siempre uno lo tiene que tener, en algunos puede durar más o menos. En el caso particular mío, la verdad que para mí el caso de Ignacio, cuando empecé a ver toda la situación difícil que teníamos, inclusive hablando con el pediatra amigo, él me decía: Agustín, vas a tener que luchar también para que tu familia no sea disfuncional. Yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Y yo en ese momento no entendía mucho el término de disfuncional, pero después me di cuenta lo que era. Me di cuenta del gran esfuerzo que estábamos haciendo toda la familia para que podamos de alguna manera lograr un equilibrio familiar ante una situación en que prácticamente estábamos luchando casi solos con él, con el apoyo de algunos terapeutas, pero en definitiva no teníamos un lugar nosotros donde podíamos decir, bueno, dejamos con confianza a Ignacio y nosotros vamos y tratamos de hacer también nuestra vida, aunque sea un par de horas por día. Era una cuestión bastante difícil, pero por suerte, por ahí hablo más de mí, que obviamente es lo que más me conozco. A mí cuando vi eso dije, bueno, fenómeno, hay un problema grave, ahora hay que ver cómo se enfrenta esto, ¿no? Y bueno, tratamos de hacer lo que podemos. Y tratamos de también lograr de que el resto de la sociedad también haga lo que le corresponda, tanto en la parte estatal como en la parte privada. Yo creo que si cada uno hacemos lo que nos corresponde adecuadamente, las cosas no tendrían que ser muy difíciles, ¿no? Debería ser mucho más sencillo. Empezamos en el año 2000, nos juntamos 3 o 4 padres y bueno, creo que al año éramos como 10 o 12 familias que tratábamos de juntarnos por lo menos para contenernos nosotros con las distintas dificultades que teníamos. Después de eso viene todo un periodo en que se nos pone mucho más difícil
la situación familiar, donde la lucha se pone mucho más complicado. Entonces esa cuestión de la organización por ahí se nos fue frenando un poco, y después de eso, aproximadamente en el 2007, 2008 o 2009, no me acuerdo exactamente la fecha, hubo una reunión en la Escuela 501, que fue organizado por Desarrollo Social y el área de discapacidad, como para conformar una comisión directiva con un objetivo de un taller protegido, y que ahí surge toda una comisión directiva y surge el nombre de Igualdad y Futuro, donde se nombró un presidente, y en ese momento a mí me habían designado vicepresidente de ese grupo. Se formó toda una comisión directiva, pero al poco tiempo renunció el presidente, y bueno, ahí quedó como desbandado, digamos, el grupo, pero igualmente nos seguimos juntando algunos que nos conocíamos y que compartíamos un poco los distintos problemas de la discapacidad, y seguimos trabajando, y eso estamos haciendo hasta ahora, trabajando en la medida que nuestros tiempos y nuestra situación familiar nos permite, porque en general yo siempre doy como ejemplo de que los padres que tienen un hijo con discapacidad son padres que en general tienen un alto grado de familias, tienen un alto grado de frustración y de situación por ahí de angustia y de situación... Son papás especiales. Exacto. Entonces a veces eso a veces impide de que nos juntemos para empezar a pensar y a trabajar como para buscar soluciones a los problemas, ¿no? Y soy un convencido de que la organización y la participación son dos elementos fundamentales, y obviamente el compromiso de los padres son elementos fundamentales para que esto mejore día a día. Eso significa que, habiendo organización, habiendo participación, creando espacios para que la gente sea solidaria, la gente es solidaria. No olvidemos que hoy la misma globalización y toda esta locura que vivimos hoy con la informática, con las comunicaciones, vivimos todo a 10.000. Y nadie somos capaces a veces de parar la pelota y decir, bueno, ¿qué puedo hacer por el otro? Y no olvidemos que hay varios millones de voluntarios trabajando por el otro. Y eso es fundamental y enriquece mucho a los pueblos y a las sociedades y a las regiones, obviamente. Grupo Integrador Mundo Azul. En Mar del Plata, el Grupo Mundo Azul, TEA, Asperger, tiene la intención de incluir, integrar, acompañar, asesorar, capacitar a todas las familias de personas diagnosticadas con TEA y Asperger. Muchos amigos que se fueron sumando a través de nuestra invasión azul. Te entendemos porque pasamos por lo mismo. mundoazul.mdq@hotmail.com. En Facebook, Asperger Mundo Azul TEA, Mar del Plata. Nos vamos a la pausa de este segundo bloque con la voz de Andrea Elgar, quien nos presenta este nuevo segmento, Informar para Incluir. Grupo de Padres Igualdad y Futuro. Es un grupo de papás tresarroyenses que contribuyen, organizan jornadas de capacitación, brindan orientación y contención a padres de chicos y adultos con discapacidad. Para comunicarse con Igualdad y Futuro pueden llamar al ingeniero Agustín Báez 1552-2945 o Andrea Elgart 1554-1746.